No todas las cargas eléctricas se tienen que mover de manera libre o aleatoria en el espacio. Las cargas sabemos que también las podemos guiar a lo largo de direcciones muy específicas, y esto, pues la manera más común de lograrlo es utilizando un conductor como un alambre o un cable que transporte corriente, que es el movimiento de portadores de carga en una dirección y sentido bien definidos. Ahora, ¿qué pasa cuando esa línea de conducción se encuentra dentro de un campo magnético? ¿Qué tipo de fuerza magnética va a sentir, o con qué fuerza magnética va a interactuar en este caso? Para esto podemos utilizar este esquema de aquí, donde aquí esta es la línea de corriente, es como un alambre, y aquí tenemos el campo magnético en esta región, el cual lo podemos representar de esta manera. Aquí consideramos que no hay corriente en el alambre, ¿sí? Y en un segundo instante activamos esta corriente que fluye de abajo hacia arriba, y lo que se observa es que este alambre que porta la corriente se dobla, se hace hacia un lado en la región donde está el campo magnético. Ahora, si la corriente invertimos su dirección, este doblez, esta comba del alambre o portador de corriente va a ser en el sentido contrario, ¿sí? Entonces, a partir de estas observaciones, ya podemos comenzar a concluir cosas. Una es que el campo magnético va a interactuar sobre un alambre o un cable portador de carga, ¿sí? Donde existe una corriente eléctrica, el campo magnético va a interactuar por medio de una fuerza magnética. Ahora de estas observaciones también podemos ver que esa fuerza magnética pues va a tener un sentido y una dirección bastante característicos, y que ese sentido principalmente va a depender a su vez del sentido de la corriente. Esto es parecido a lo que veníamos analizando con el signo de la carga eléctrica que se mueve a lo largo del campo magnético, nada más que aquí en vez del signo de la carga estamos viendo que el sentido de la corriente influye en qué sentido va a tomar la fuerza magnética. Antes de continuar, pueden observar aquí que estoy representando el campo magnético con cruces, ¿sí? Eh, Esta es una manera en que se representa un campo magnético que entra hacia la página, ¿sí? Esto es, imagínense que es una flecha y la están viendo desde atrás porque entra hacia la página, ¿sí? Ahora, si el campo magnético estuviera saliendo de la página, entonces estarían viendo nada más la punta de la flecha. Y en ese caso representaríamos el campo magnético con puntos nada más, ¿sí? Entonces es importante que sepan esta notación de cómo se representa el campo magnético de manera gráfica en dos dimensiones, ¿sí? Tenemos que usar esta notación de cruz o puntos debido a que el campo magnético pues siempre nos obliga a pensar en tres dimensiones, ¿sí? Bueno, eh, podemos a partir de las observaciones anteriores plantear la siguiente ecuación.
para la fuerza magnética sobre un alambre portador de corriente. Noten que esta primera parte de aquí es la fuerza magnética sobre una carga en movimiento, que son las cargas de los portadores que se mueven a lo largo de esa línea de corriente. Ahora esto lo tenemos que multiplicar por este factor de aquí, que nos va a decir el número de portadores de carga en ese alambre. A es el área de la sección transversal del alambre, L es la longitud de ese alambre y N es la densidad volumétrica de portadores de carga. Aquí conviene recordar esta definición de corriente, que era lo que construimos a partir de un análisis microscópico, de un modelado microscópico de cómo es el movimiento de los portadores de carga a lo largo de un conductor en forma de alambre. Y a partir de esta ecuación de aquí, utilizándolo aquí arriba, podemos reordenar los términos y tenemos esta ecuación de aquí abajo, que sería ya la manera más condensada para describir la fuerza magnética sobre un alambre que porta una corriente eléctrica. Noten que L y B son vectores. L es un vector longitud y B pues es el vector de campo magnético, ¿sí? Y nuevamente tenemos un producto cruz que nos va a originar, o a partir de ese producto cruz surge el vector fuerza magnética. Ahora esto de alambre portador de corriente no tiene por qué ser necesariamente recto. También puedes tener algunos dobleces, como se ve aquí en esta figura. Entonces aquí están las líneas de campo magnético y viene aquí la corriente a lo largo del alambre. Para esto pues hay que plantear la situación de una manera diferencial. Hay que tomar pequeños segmentos e ir analizando segmento por segmento del alambre, que es lo que se hace con esta ecuación, donde el ds es el diferencial de longitud. Ahora, para todo el alambre hay que integrar esa expresión, lo cual nos va a permitir calcular la fuerza total sobre ese alambre de forma arbitraria y que porta una corriente que es constante. Eso entonces nos permite sacar la corriente de la integral aquí. Entonces, ahora, si el campo magnético también es uniforme, se simplifica aún más la ecuación anterior, porque el campo magnético B, el vector campo magnético, sale también de la integral. Entonces, al final de cuentas, va a ser una integral simplemente sobre la longitud de ese alambre portador de corriente, lo cual nos da nuevamente una ecuación de este tipo. Pero aquí es importante que se tome en cuenta que L' no es la longitud total, sino L' viene en el sentido del desplazamiento de esas cargas de A hasta B, como pueden ver aquí. Entonces L' es esta longitud, no es la longitud del alambre curvo, ¿sí? Entonces es importante considerar eso a la hora de analizar este tipo de situaciones. Por ejemplo, si tenemos un alambre en forma de un circuito cerrado dentro de un campo magnético y que está portando ahí una corriente constante, ¿cuál será la fuerza magnética en este caso?
pues podemos usar la ecuación anterior, donde ahora la integral sobre el diferencial de longitud es una integral cerrada, ¿sí? Y esto, ya que estamos hablando de una integral sobre un diferencial de un vector, nos va a resultar en 0, ¿sí? Porque esta es equivalente a tener un vector positivo sumado a un vector de la misma longitud pero negativo. Entonces la longitud o el desplazamiento total de la carga va a ser 0, ¿sí? Por lo tanto, una espira cerrada, aunque porte carga, aunque porte una corriente, no va a sentir una fuerza magnética, lo cual es un resultado muy importante y que deben recordar para lo que vamos a ver a continuación. Aquí podemos analizar este ejemplo de cómo calcular la fuerza sobre un conductor semicircular. Vamos a considerar este alambre en el plano XY y está dentro de una región donde hay un campo magnético uniforme que tiene su dirección a lo largo del eje y en el sentido positivo de ese eje. Y la pregunta es que se debe encontrar la magnitud y dirección de la fuerza magnética que actúa sobre la porción recta del alambre y sobre la porción curva. Es decir, esta situación de aquí nos plantea dos casos de acuerdo a lo que hemos venido analizando. Una es para la curva y otro caso es para esta sección recta de aquí abajo. La corriente pues se mueve como lo indican las flechas oscuras y el campo magnético pues es este, ¿sí? Noten aquí que la sección que implica un poco más de trabajo para analizar es la parte curva, donde se tiene que utilizar un diferencial de longitud y también bueno, este diferencial de longitud lo vamos a relacionar con un diferencial de longitud de arco, eso a partir del radio de ese semicírculo y de un diferencial de θ que nos va a permitir realizar una integración de manera más sencilla. La parte más sencilla pues es la sección recta, ¿no? Donde aplicamos de manera directa la ecuación para la fuerza sobre un alambre portador de corriente y su magnitud pues simplemente es aplicar esto con el seno del ángulo entre el vector campo magnético y la corriente. En este caso es un ángulo de 90 grados, así que es bastante directo la magnitud de la fuerza magnética sobre esa parte recta de esta espira va a ser igual a 2 I RB, donde I es la corriente, R es el radio y B pues es la magnitud del campo magnético. El 2 surge a partir de la longitud del segmento recto, que es 2 veces el radio del semicírculo. Bueno, ahora para la semicircunferencia, que es esta de aquí, sí tenemos que ir con un poco más de cuidado.
Primero vamos a plantear la ecuación para la magnitud de esta manera con un seno de teta y un diferencial de S que va a ser nuestro diferencial de longitud de arco. La longitud de arco se define como el radio por el ángulo R por teta. En este caso, como es un diferencial del que estamos hablando, pues hay que plantear esta longitud de arco de manera diferencial. De tal forma que tenemos esta ecuación aquí. Esto surge a partir de aquí. Y nada más estamos sustituyendo este término diferencial de S aquí. ¿Sí? Ahora, se debe integrar esta ecuación recordando que para la definición de longitud de arco el ángulo θ debemos utilizarlo como radianes, ¿sí? Recuerden eso. Y aquí abajo está la integral. Los límites de integración van de 0, solo que aquí quedó fuera de la diapositiva, pero es de 0 a pi. Pi sería porque van de aquí de 0 hasta el otro lado, que es el ángulo pi. Y bueno, es la integral del seno de teta, lo cual está este resultado de menos coseno de teta evaluado de 0 a pi, lo cual va a ser igual a 2IRB, que es igual al resultado que teníamos para la parte recta. Ahora la fuerza, bueno, eso sería la fuerza sobre cada una de las secciones que nos pedía el problema. Ahora esto nos lleva a lo que sería el momento de torsión sobre una espira de corriente, ya que si bien la fuerza magnética sobre esta espira cerrada de corriente cero, eso no quiere decir que no pueda existir un torque sobre esta espira de corriente. Para eso conviene analizar este ejemplo, donde consideramos una espira rectangular con 4 segmentos que portan una corriente I y que están inmersos en una región con un campo magnético uniforme, que es este de aquí. Ahora, la longitud de estas secciones A y de la sección de aquí, de la sección horizontal, sería B. Esta longitud es igual a esta y esta es igual a esta. Eso quiere decir que para los segmentos 2 y 4 las fuerzas pues su magnitud va a ser la misma, que sería la corriente por la longitud, que es A, y por la magnitud del campo magnético. Esto lo podemos ver desde arriba de esta manera, ¿sí? Antes de proseguir, las fuerzas sobre el segmento 1 y sobre el segmento 3 es 0. ¿Por qué? Porque la corriente es paralela al campo magnético y, bueno, más bien la corriente es paralela porque las longitudes de los segmentos son paralelas al campo magnético. Entonces quiere decir que el ángulo entre el segmento y el vector campo magnético es 0. Entonces, al hacer el producto cruz, este producto va a hacerse 0 de manera automática. Entonces ya no tomamos en cuenta esos dos segmentos, solo nos van a interesar los segmentos verticales, ¿sí? Bueno, entonces volviendo a esta figura de abajo, podemos ver que las fuerzas sobre cada uno de los segmentos tienen sentidos contrarios. Si bien son iguales en magnitud, el sentido de una es hacia arriba y el sentido de la F4 es hacia abajo, ¿sí?
Eso debido a los distintos sentidos de la corriente en cada segmento. En el segmento 4 la corriente, vean cómo está marcada con una cruz, es decir, la corriente entra al alambre, mientras que en el segmento 2 la corriente viene saliendo, ¿sí? Esa es la manera en que se va completando ese circuito de corriente. Entonces, al tener dos fuerzas en sentidos contrarios, tenemos un equilibrio traslacional. Sin embargo, no hay un equilibrio rotacional, es decir, vamos a tener un torque sobre esa espira y vamos a considerar que su brazo de palanca es B sobre 2. ¿Por qué? Porque esta espira va a girar en torno a un eje que pasa por el punto O, que sería en nuestro caso el origen, a partir del cual vamos a calcular la torca sobre esta espira portadora de corriente. Bueno, a esto también se le llama momento de torsión. Entonces, para poder calcular su magnitud, vamos a usar la definición que es fuerza por el brazo de palanca, ¿sí? Entonces, la torca, en este caso máxima, va a ser la fuerza 2 por B sobre 2, que sería el brazo de palanca para la fuerza 2, más F4 por B sobre 2, que sería el torque debido a la fuerza en el segmento 4. Y el torque máximo total sobre esta espira, pues es la suma de estos dos torques. Se llama máximo porque noten que esta B sobre 2, este brazo de palanca, no siempre es B sobre 2. Al ir girando, este brazo de palanca se va a ir acortando hasta llegar a 0 y volver a crecer otra vez, ¿sí? Entonces, el momento de torsión sobre la espira va a ir variando, ¿sí? No va a ser constante, sino va a ir variando entre 0 y un máximo. Completando la ecuación con las definiciones de la fuerza F2 y F4, tenemos que la torca máxima es igual a la corriente multiplicada por A y por B, que son las longitudes de los dos segmentos, del segmento horizontal y vertical, y por la magnitud del campo magnético. Aquí pues es claro, o comienza a ser bastante evidente, que A por B pues es el área de la espira, ¿sí? Es base por altura. Entonces la torca máxima o el momento de torsión máximo va a ser igual a la corriente por el área de la espira por la magnitud del campo magnético, ¿sí? Y ya de manera general tendríamos que hablar en términos de un producto cruz, donde el momento de torsión va a ser igual a I por el vector área cruz el vector campo magnético. Aquí les muestro en este esquema cuál es el vector área. De este vector área ya habíamos hablado en la ley de Gauss. Recuerden que es un vector perpendicular a una superficie y que tiene una magnitud igual a la superficie sobre la que está acoplado ese vector área, ¿sí? Aquí también pueden ver cómo se esquematiza el brazo de palanca, que es A sobre 2 por seno de teta. Ese sería el brazo de palanca de manera general, que es el que les mencionaba que se acorta y se alarga conforme va girando esta espira y que por lo tanto el momento de torsión no es constante.
Aquí nos restaría por definir quién es esta mu de aquí. Bueno, antes de eso, esta sería la magnitud del momento de torsión de manera general, donde hay que considerar el seno del ángulo que ven, que es el que pueden ver en el esquema a la izquierda. Ahora, mu se define como la corriente por el área y se le llama momento de dipolo magnético de una espira de corriente. Y es una cantidad que se utiliza en muchas aplicaciones, ¿sí? Es una definición general. Entonces, cuando les hablen de momento de dipolo magnético, se refieren a esto. Y a su vez nos permite escribir la definición del momento de torsión de una manera más simplificada, como les muestro en esta ecuación. Recuerden que este mu es un vector también, ¿sí? Entonces el momento de dipolo magnético que aparece en la ecuación de aquí, esto es un vector, por eso podemos hacer el producto cruz con el vector campo magnético. Para ejemplificar el uso de estas ecuaciones que acabamos de ver, podemos plantear esta bobina rectangular con las dimensiones que pueden ver en el texto y que consta de 25 vueltas de alambre y conduce una corriente de 15 miliamperes. Está en una región con un campo magnético de 0.350 teslas que se aplica paralelo al plano de la espira. Como primer inciso, se nos pide calcular la magnitud de su momento dipolar magnético, que sería mu, esa cantidad que acabamos de ver. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta también el número de vueltas de las que consta la espira, ¿sí? Entonces, eso nos da la magnitud de ese momento dipolar magnético. Como son 25 vueltas de alambre, entonces al producto de la corriente por el área de la espira hay que multiplicarlo por 25. Y obtenemos este resultado para ese momento dipolar magnético. Ahora, ¿cuál es la magnitud del momento de torsión que actúa sobre la espira? Al estar esta en un campo magnético y ser portadora de una corriente, pues va a estar sujeta a este momento de torsión. La magnitud pues sería de esta manera. La podemos calcular a partir de esta ecuación con estas son las cantidades que ya se acaba de calcular. Esto es un dato que nos da el problema. Entonces esa sería la magnitud del momento de torsión, 6.02 por 10 a la menos 4 newton por metro. Ahora, ¿cuál será la magnitud del momento de torsión cuando el campo magnético forma un ángulo ya sea de 60 grados o de 0 grados con el momento dipolar magnético? Para esto, pues simplemente hay que utilizar la definición general del momento de torsión, donde se incluye el seno de θ, y pues deben llegar a los resultados que les muestro en la parte de abajo.
Una aplicación interesante de este momento de torsión debido a un campo magnético es en el control de altitud de satélites. ¿Sí? A estos dispositivos se les llama torquers. Y un dispositivo típico tiene un momento de dipolo magnético de 250 amperes por metro cuadrado. Entonces nos pregunta que cuál es el momento de torsión máximo aplicado a un satélite cuando su torque se enciende a una altitud donde la magnitud del campo magnético terrestre es de 3 por 10 a la menos 5 teslas. Es decir, este dispositivo llamado torque son bobinas, ¿sí? Bobinas que portan una corriente, entonces generan un campo magnético que va a su vez, bueno, esta corriente interactúa con el campo magnético terrestre, ¿sí? Entonces es una espira de corriente dentro de un campo magnético, lo cual va a generar torques, ¿sí? Y esos torques les van a servir, en el caso de un satélite, para rotarlo sin necesidad de utilizar combustible, el cual pues se puede agotar de manera muy rápida en un satélite. Entonces esta es una manera de usar el campo magnético terrestre para controlar la orientación de un satélite en órbita. Bueno, aplicaríamos pues las ecuaciones y definiciones que hemos construido, donde el torque máximo, su magnitud sería la que se muestra en este resultado. Noten que simplemente hicimos el producto del momento dipolar magnético que ya conocemos del texto por la magnitud del campo magnético terrestre en ese punto de la órbita del satélite. Entonces eso les va a permitir tener ahí un torque máximo de 7.5 por 10 a la menos 3 newton por metro. Aquí les muestro un poco más de esta función de los torques. Entonces el campo magnético terrestre va a interactuar con la corriente en una bobina o un arreglo de bobinas en el satélite, y esto les va a permitir controlar estos giros de aquí del satélite sin necesidad de ningún uso de combustible en los propulsores que tienen estos satélites, que en realidad se usan pero para movimientos mucho más grandes como cambios de órbita y no nada más para modificar un poco su orientación.